que cuando ya estaba agonizando, le decía a Guadalupe Victoria, a su médico, que lo que más le podía es morir de esa manera, enfermo, y no morir en combate contra el enemigo. Y bien, aquí estoy ya en la casa de don Guadalupe Victoria. Inicio a subir la cuesta que lleva a la casa. Está a orillas de un río y por lo tanto la casa fue construida en lo altito, un poquito alto, para no ser destruida, yo creo, lógicamente por el río. Este es el río que pasa cerca de, pegadito a lo que es el terreno donde está la casa. Es el río que se forma de aquí para allá, el río Tamazula. Ese río que viene por aquel lado es el río de Topia. Por otro lado va bajando otro río pegadito también a la casa que se llama el río de Ciánuve. Al juntarse aquí los dos ríos forman el río Tamazula que pasa por Tamazula. Tamazula Durango está aquí, diríamos, a 1 kilómetro de distancia hacia el poniente de la casa de Guadalupe Victoria. Por eso está registrado que don Guadalupe Victoria nace en Tamazula Durango, muy pegadito a lo que es el pueblo de Tamazula Durango, que ahorita ya se está extendiendo y pues el pueblo ya llega a estos lugares y muchas otras partes más. Aquí está, voy subiendo, es muy difícil para mí, fue muy difícil porque pues ahorita son tiempos de lluvias y para llegar aquí pues hay que cruzar los ríos. De Tamazula aquí unas 2-3 veces el río, pues está grandecito, pero ya estamos aquí y pues me da mucho gusto y mucho orgullo venir a esta casa de este personaje tan importante. Recordemos que don Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Aquí vamos, continuamos, ya prácticamente llegamos a la casa. Aquí está un lugar donde se iza la bandera. Cuando estábamos en la escuela nosotros, pues hace mucho tiempo, y yo creo que todavía, en algunas ocasiones vienen los alumnos, los maestros, cuando el río lo permite, claro, se hace un honor aquí pues aquí ante la casa de Guadalupe Victoria y es el lugar donde se iza la bandera. Llegamos ahora sí a la casa de Guadalupe Victoria. En aquel tiempo él nació aquí. El nombre original, el nombre con el que fue registrado fue José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. En el año de 1786, un 29 de septiembre, nació aquí don Guadalupe Victoria. Este lugar es una meseta, no es un cerro alto, es una meseta que termina aquí lógicamente en un triángulo, y aquí exactamente casi al terminar, está esta casa. Está muy bonita porque ha sido lógicamente remodelada por los gobiernos que han pasado del estado o gobiernos federales. Ahí está la población de Tamazula, separada por 2 cruces de río de aquí de esta casa, que distaría 1 kilómetro más o menos de distancia. Se escucha el ruido de un avión porque exactamente aquí enfrente fue construida la aviación, el aeropuerto de aquí de la población de Tamazula Durango, que es la que comunica con algunas ciudades como Culiacán y Durango. Fernández y Félix son los apellidos de nuestro héroe, diríamos. Yo viví aquí en esta población hace unos 30, 40 años, y sí, exactamente en esta población había pues hay muchas personas de apellido Fernández y hay muchas otras personas de apellido Félix. Puede ser descendencia de don Guadalupe Victoria, puede ser que no, pero son personas a las que merezco pues un respeto, porque he visto en ellas mucho amor al trabajo y mucha disciplina social. Con el permiso correspondiente y con todo respeto, porque este personaje que vivió en este lugar es una persona que a pesar de que han pasado 240 o 250 años de que inició su vida, pues es un personaje al que se le merece respeto. Con todas esas consideraciones, entro aquí a su casa, estoy en lo que es el portalito o porche, que en aquel tiempo era muy usual aquí en el pueblo de Tamazula Durango. Estoy aquí dentro y aparte de conocer la casa, quiero hacer alguna reflexión sobre la historia de don Guadalupe Victoria. Repito, don Guadalupe Victoria nació el 29 de septiembre de 1786, exactamente en este lugar, en esta casita ubicada en Tamazula Durango. Don Guadalupe Victoria fue bautizado con el nombre de José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Su padre era el señor don Manuel Fernández y la señora Alejandra Félix Niebla. Durante su niñez, entre los 3 y los 6 años, desafortunadamente don Guadalupe Victoria perdió a sus padres. Su papá murió, no se sabe exactamente las causas de su muerte, se ha investigado, pero solo se supone que pudo haber muerto en algún derrumbe de alguna mina o por alguna enfermedad pulmonar, porque aquí en esta región ya empieza la región de las quebradas y la región de la sierra, hacia el oriente y parte del norte y parte del sur, y en esta región pues en aquel tiempo y todavía existían muchas minas que eran explotadas, pues en aquel tiempo, como aquí era el virreinato de la Nueva España, era parte del virreinato de la Nueva España, pues era explotada por los españoles y por sus riquezas pues eran prácticamente saqueadas por los mismos españoles. Don Guadalupe Victoria en este escenario nace, pierde a su padre entre los 3 y 6 años de edad y cuenta la historia que exactamente a las semanas de que su padre murió, pues también murió su madre, la señora dona Alejandra Félix. Motivo por el que murió su madre tampoco se conocen, se ha investigado mucho pero no se sabe. Puede ser que en algún parto o en alguna enfermedad originada quizá por la misma situación en la que vivían. ¿Quién eran los hermanos de don Guadalupe Victoria? Se conoce que tuvo hermanas,
y solamente se sabe de un hermano que tuvo de nombre Francisco. ¿Quién crió a don Guadalupe Victoria cuando quedó huérfano a los 3 o 6 años de edad? Lo crió un tío por parte de la línea paterna, de nombre Agustín Fernández. Esta persona era el sacerdote de aquí de Tamazula, Durango, y él lo crió. ¿Cómo lo crió? Lo crió con una actitud rígida, con una actitud, pues claro, como si él fuera el padre, bondadosa, pero rígida en cuanto a trabajo y dedicación al estudio. Le adjudicaba muchas horas para estudiar y también muchas horas para dedicarse a actividades de la iglesia, actividades competentes a la iglesia. ¿Qué sería? Podríamos pensar que es hacer limpieza de la iglesia, podríamos pensar que ayudarle al padre en asuntos del desarrollo de la misa, lo que ahorita se le conoce como monaguillo, quizá pedir la limosna a los feligreses, pero él estaba dedicado exactamente a la cuestión católica y a la cuestión educativa. En aquel tiempo, estamos hablando de la época en que los españoles pues dominaban aquí lo que es el virreinato de la Nueva España. En manos de la alta sociedad y en manos sobre todo de la iglesia estaban los libros y la cultura. Únicamente por medio de la iglesia se podía aprender lo que se podía aprender. Para don Guadalupe Victoria se le facilitó, puesto que en la casa de su tío y en la iglesia podía leer todo lo que él quería, y por lo tanto se hizo amante de la lectura y por lo tanto él quería seguir educándose. Su tío, don Agustín Fernández, se sintió satisfecho porque su sobrino, o en este caso ya casi su hijo, sí era una persona educada, le gustaba mucho leer, estudiar y aparte era muy católico. Entonces él quiso que su sobrino continuara los estudios y se recibiera de sacerdote. Pensaba que esta pues era una profesión que le podía dar una buena vida, un buen sustento para vivir tranquilo. Y pues él fue uno de los impulsores también para que don Guadalupe Victoria se fuera a la ciudad de Durango. No se sabe en aquel tiempo de qué manera, pero don Guadalupe Victoria emigró de aquí de Tamazula, Durango, emigró a la ciudad de Durango. ¿Por qué? La intención de su tío y lógicamente la intención de él también era entrar al seminario de Durango, y así lo hizo. Cruzó la Sierra Madre Occidental. No sabemos exactamente de qué manera, porque en tiempos de hace unos 50 años, para ir a la ciudad de Durango, de aquí de Tamazula, tenía uno que agarrar al lado casi contrario de lo que es Durango, agarrar con rumbo a Sinaloa, Culiacán, seguir hacia hacia el este, a Mazatlán, y de Mazatlán entrar a la Sierra Madre Occidental y cruzarla ya hacia el norte, hacia el noreste, y llegar a la ciudad de Durango. O quizá en aquel tiempo puede ser difícil de creerlo, que se haya aventurado a cruzar la Sierra Madre Occidental caminando, aquí cruzando los cerros muy altos y muy difíciles de cruzar, y aparte con mucho peligro por los animales. Lo cierto es que don Guadalupe Victoria llegó a la ciudad de Durango, que se encuentra al oriente de esta población, lejos, claro, muy lejos de aquí, y de muy difícil para llegar. Pero ya estando allá, don Guadalupe Victoria ingresa al seminario y allí se dedicó a estudiar letras, a estudiar latín, a estudiar teología, derecho canónico y gramática, materias que pues le gustaron muchísimo. Cuenta la historia que él pasaba horas y horas estudiando y en muchas de las ocasiones transcribiendo los escritos de aquellos libros, pasándolos, haciéndolos copias a otros libros. Se cuenta también la historia de que tenía muy bonita letra, de que tenía muy bonita gramática, muy buena gramática, muy buena ortografía para escribir. Tanto que algunos de sus compañeros pues empezaron a comprarle aquellas copias. Él les empezó a vender. ¿Para qué? Pues para lograr tener algún sustento más de dinero para poder seguir viviendo y seguir estudiando. En ese tiempo, fíjense que ya empezaba, estamos hablando del 1800, término del siglo XVIII y quizá principio del siglo XIX, ya empezaba a circular por toda parte del mundo ideas de la ilustración. La ilustración eran pues ya muchos libros, como su nombre lo dice, que ilustraban más a la gente que podía leerlos, que era la gente de la alta sociedad y la gente que está inmiscuida en el clero y en la iglesia. En este caso, pues don Guadalupe Victoria era una de esas personas que empezó a ilustrarse muchísimo. Él le gustaba mucho leer. ¿Qué le gustaba a él hacer en la escuela? Él le gustaba leer y le gustaba mucho participar. Y según se aprendía de memoria o interpretaba los libros al copiarlos a otros libros más que él formaba, los interpretaba y se los aprendía de memoria. Y le gustaba participar en la escuela, le gustaba participar en las reuniones, le gustaba participar en la sociedad, o sea, le gustaba hablar. Por lo tanto, a él poco a poco le empezó a gustar mucho la carrera de derecho, la carrera de abogado. Y allí cuenta la historia de que don Guadalupe Victoria empezó a discrepar con las ideas de su tío, de su padre, de su tío, padre adoptivo. Empezó a discrepar porque su tío quería que se enfocara directamente a la cuestión eclesiástica y fuera un sacerdote, pero don Guadalupe Victoria quería ser abogado. Él quería luchar por hacer efectivas las leyes. En el año de 1807, exactamente, en el año 1807, don Guadalupe Victoria, con o sin anuencia de su tío, decide irse a la Ciudad de México. De Durango se fue a la Ciudad de México e ingresó al colegio de San Ildefonso en el año de 1807 para estudiar lo que él quería, lo que él le apasionaba.
ser abogado, estudiar leyes. Ingresó al colegio. Después de mucha plática con su tío logró convencerse de que si ese era el destino de su sobrino, pues que estudiara para abogado. Me cambié un poquito de lugar para poder sentarme, pero continuar aquí en lo que es la casa de don Guadalupe Victoria, rodeado del monte, que es característico aquí, en este lugar. Porque aquí cerca de la casa de Guadalupe Victoria, pues no, parece ser que no se aprecia que todavía haya casas. Las casas del pueblo de Tamazula Durango están a mi espalda. Allá está Tamazula Durango cruzando el río. En aquel tiempo se empezaron a distribuir, empezó a caminar lo que es las ideas de la ilustración, y ya en la carrera de lo que es leyes, pues Guadalupe Victoria empezó a reunirse ciertos grupos de estudio, pero que se reunían en forma privada, en forma clandestina, puede decir, ocultos, porque eran reuniones cuyos temas a tratar eran contrarios al régimen virreinal. Recordemos que en aquel tiempo era el virreinato de la Nueva España, estaba presionado, estaba vigilado y gobernado incluso por un virrey español aquí todo este territorio, que en aquel tiempo todavía no podríamos decir que era México, era el virreinato de la Nueva España. Entonces empezaban las conspiraciones en contra del gobierno español. Entre estos conspiradores se podría también mencionar, entre muchos que hubo, a don Guadalupe Victoria, porque se reunía en secreto con otros estudiantes. En estas reuniones hubo coincidencia, o quizá en la iglesia, porque él tenía mucho en la iglesia, era católico porque sus padres así habían sido, sus tíos. Conoció a una muchacha de nombre María de la Luz de la Concha, de la que se enamoró, ambos se enamoraron, fueron novios en aquel tiempo, coincidían mucho en sus pláticas y era una muchacha bonita. Entonces, pues sí pensaba formar una familia con ella. Pasó el tiempo, cumplió 5 años estudiando, se iba a recibir pues ya, como quien dice, ya había terminado su estudio de bachiller en leyes, lo que hoy yo ahorita relaciono como abogado. Pero exactamente en 1810 estalló la Revolución de Independencia, acuérdense, por el cura don Miguel Hidalgo Costilla. Don Guadalupe Victoria ya no pudo ir a titularse de la carrera que había terminado, y exactamente en 1812 la aspiración de él siempre fue pues luchar por las causas justas, porque las leyes se aplicaran, porque fuera un país aquí, un país independiente, porque fuera una república federal. Entonces él se presentó la oportunidad y en 1812 decidió enfilarse en las filas del ejército insurgente. Acuérdense que en aquel tiempo eran 2 los ejércitos. Se había desatado una rebelión en contra del gobierno español, formada por dos bandos, el ejército insurgentes y el ejército realista. Al irse a la revolución, al irse a la guerra, él tuvo que despedirse de su novia, no logró casarse, se despidió de María de la Luz de la Concha, no pudo formar matrimonio con ella. Dicen que fue una despedida seria, una despedida sin romanticismo, una despedida sin llanto, puesto que él lo que quería era irse a la guerra y lograr un país independiente. Después cuenta la historia que él tenía una frase muy importante, aparte de otra, que decía: federación o muerte. Él ingresó a las filas del Menegildo Galeana, quien estaba al mando de José María Morelos y Pavón, y luchó con muchas ganas, con mucho valor. También cuenta la historia que fue en estos momentos, o en la toma de Oaxaca, cuando él decide cambiarse su nombre, ese nombre largo que tenía de José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, en la contienda, y a partir de entonces él ya no se iba a llamar así. Él, ante la Virgen de Guadalupe, quiso llamarse como se llamaba ella, Guadalupe, y quiso apellidarse Victoria, porque él tenía la firme convicción e intención de lograr la victoria. A partir de entonces fue llamado Guadalupe Victoria, un nombre que en un principio sus compañeros de lucha pues lo miraban como un hombre débil, pero con el tiempo logró adquirir un gran respeto por su lucha. Y quiero yo mencionar uno de los pasajes de su lucha. Le dieron ya un cierto número de soldados a su mando y fueron a tomar la ciudad de Oaxaca, según narra la historia. Llegaron a la ciudad de Oaxaca y había vamos a decir que un canal o un río muy fuerte, lleno de agua. Nadie se animaba a cruzar para seguir combatiendo al enemigo de sus soldados. Entonces Guadalupe Victoria sacó su espada, se la mostró a su gente y les dijo: va mi espada en prenda, voy por ella. Y la aventó al otro lado del canal de agua, y lógicamente se aventó como lo dijo, detrás de ella. El canal llevaba muchísima agua y lo cruzó nadando, su caballo, él, no sé, pero toda la gente que iba con él, lógicamente, como él era el jefe, tuvo que cruzar. Y tomaron Oaxaca, se logró la toma de Oaxaca. En estos momentos, o despuesito, fue cuando Guadalupe Victoria cambia a nombre de Guadalupe Victoria. Con esa y muchas otras acciones que logró hacer, fue nombrado general. A partir de entonces fue el general don Guadalupe Victoria, a quien le debemos mucho, pero mucho honor. Y sí sería importante pues seguir buscando sobre la vida de él, cosas tan importantes que hizo. ¿Quién era él? ¿Por qué pensaba así? Él peleó y luchó mucho en Veracruz, llegó a ganarse el afecto de la gente, pues la confianza de la gente en Veracruz y en Puebla. 1815 me sitúo más o menos en esta fecha.
la guerra de independencia ya había disminuido su intensidad, pero continuaban los levantamientos se puede decir que guerra de guerrillas, y continúo diciendo, en estos combates de guerra de guerrillas, uno de los principales insurgentes que destacaban, pues seguía siendo don Guadalupe Victoria. Puedo mencionar a Antonio López de Santa Anna, puedo mencionar a Nicolás Bravo, a Vicente Guerrero, a Agustín de Iturbide lo menciono, pero lo mencionaré por el otro lado, por el bando realista, porque Agustín de Iturbide era del grupo de los realistas que defendían al virrey, al gobierno español. Pero la forma como iba disminuyendo no era realmente el ideal que Guadalupe Victoria tenía en aquel tiempo. Los insurgentes se estaban convenciendo de que para terminar la guerra que ya había causado muchos daños, se podía continuar el gobierno con un gobierno, con una monarquía moderada, pero en cierta forma ayudada a gobernar por un congreso, pero al final de cuentas una monarquía. Esta forma de gobierno a don Guadalupe Victoria no le agradaba y continuaba combatiendo en el estado de Veracruz concretamente. La historia nos marca como en el año 1816, cuando llega al virreinato de la Nueva España un nuevo virrey de nombre Juan Ruiz de Apodaca, cruza por Veracruz para trasladarse a la Ciudad de México, y en ese trayecto es emboscado por un grupo de hombres armados fuertemente que casi acaban con todo su ejército, con todos sus guardias. Entonces Juan Ruiz de Apodaca, llegando a la Ciudad de México, gira una orden inmediata que a cualquier precio eliminen a Guadalupe Victoria, porque claro, sospechaba y no se equivocaba que Guadalupe Victoria era el encargado de levantar gente en el estado de Veracruz. ¿Qué es lo que hace Guadalupe Victoria? Viéndose seriamente atacado y pues con la orden de eliminarlo por el virrey, cuenta la historia, y muy acertadamente, que Guadalupe Victoria se interna en la sierra de Veracruz, entre Veracruz y Puebla, entre la sierra y la selva que forman ese lugar. Allí se internó para que no lo encontraran y no acabaran con él solo. Cuenta la historia que pasaron los días, las semanas, los meses, y pues nuestro personaje desapareció de los pueblos y de los caminos y de las ciudades. Muchos lo dieron por muerto, y se puede decir, bueno, ciertamente se dice, está escrito en las referencias bibliográficas, que pasaron los años y Guadalupe Victoria aparentemente desapareció, pero no. Guadalupe Victoria se dice que aprendió a vivir en la montaña, aprendió a vivir en la selva solo, únicamente acompañado pues con el ruido de los animales y con el peligro más que el ruido de los animales. Pues lógicamente se dice que aprendió a comer, a alimentarse con lo que en la selva se produce, a alimentarse con raíces, con frutos silvestres, pues a tomar agua de los arroyos y de los ríos, y a vivir en las cuevas, o no sé, en los árboles, en las copas de los árboles, en alguna parte donde exactamente ninguna persona civilizada podría encontrarlo, ni ir por temor a los peligros que en aquel tiempo había y todavía hay en la selva. Se narran ya a manera de leyenda que en el estado de Veracruz, algunas aldeanas, algunas mujeres que iban al arroyo, miraban salir de entre el monte una sombra, pues de aspecto humano, pero que no parecía un humano, quizá parecía un animal, o a veces lo confundían con una deidad. Pero ahora se tiene pensado que esa persona que aparecía allí, pues era don Guadalupe Victoria. Don Guadalupe Victoria, y lo narran los libros, lo narran los historiadores, aprendió a vivir pues en forma salvaje. Por lo tanto, su piel se hizo áspera para poder soportar las inclemencias del terreno, las inclemencias del clima, el peligro de los animales. Se deduce que de ese tiempo y en ese lugar, don Guadalupe Victoria alcanzó lógicamente fiebres, alcanzó enfermedades que pues ya con el tiempo le cobraron factura, pero pasaron los años, pasaron 4 años. Para entonces, el gobierno virreinal declaró apaciguado todo el movimiento armado, que las cosas estaban en paz, que no había ningún problema, que ya había terminado la guerra, aunque pues realmente la guerra no había terminado. Se empezaron a poner de acuerdo don Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, quizá Antonio López Santa Anna, se empezaron a poner de acuerdo de cómo ya declarar terminada la guerra de independencia. Pero Antonio López Santa Anna sospechaba y tenía muy cierto que su amigo y compañero de lucha, Guadalupe Victoria, no había muerto, que aquellas apariciones que miraban algunos aldeanos allá en la selva de Veracruz, era ese personaje, era su amigo. Dicen que don Guadalupe Victoria, la barba está extremadamente muy crecida, su ropa, la ropa con la que se había internado en la selva, pues al paso de los meses, lógicamente se despedazó, se acabó, estaba semidesnudo, o en ocasiones se tapaba con las pieles de algunos animales que él lograba cazar. Cuenta la historia que lo único que tenía en su mano, en su pecho, y que nunca se separó de él, era un rosario con la estampa de la Virgen de Guadalupe. Eso lo consideraba él como un amuleto, y eso es lo que le encontraron cuando lo encontraron todavía con vida. Estamos hablando de 1820. Entonces don Antonio López Santa Anna sabía que hacía falta un personaje que levantara y que no dejara que las cosas quedaran pues así, mal terminadas, y ese personaje, el único personaje, podría ser don Guadalupe Victoria. Antonio López Santa Anna juntó a algunos de sus soldados y se internaron en la selva, y ciertamente en la selva, escondido, y pues en una presentación inhumana, encontraron a don Guadalupe Victoria. Yo creo que ya
ya es lógico y es fácil deducir en qué condiciones se los encontraron después de vivir 4 años en las cuevas, en el monte, solo, sin tener que comer, a expensas de las plagas, de los mosquitos. De allí se deriva que adquirió una enfermedad que ahora le llaman paranoia. Es el hecho de estar dormido y a la vez despierto. O sea, de casi no dormir. ¿Por qué? Porque tenía que cuidarse de los múltiples peligros que hay en la selva. Tanto de animales peligrosos como de mosquitos, como de enfermedades, zancudos, golpes, inviernos, tempestades, rayos. Entonces, de ahí adquirió una enfermedad mental de nombre paranoia. Se lo llevaron, lo pusieron al tanto de la situación en la que estaba el país. Volvió él a reingresar otra vez a las filas de sus ideales. Se vistió como un ser humano, se alivió un poco de sus males y continuó adelante, que es lo que algunos personajes como Antonio de López Santa Anna, como Vicente Guerrero, como Nicolás Bravo, querían, que siguieran con los ideales. ¿Qué ideales? Él quería una nación independiente, libre y soberana, una federación elegida por el pueblo, con votaciones democráticas, y no quería una monarquía moderada como querían imponer, como ya se había impuesto, pero él no estaba de acuerdo. En aquel tiempo el virreinato de la Nueva España estaba, algunos estados incluso estaban ya con tendencias a separarse, con tendencias a aislarse. Por ejemplo, el estado de Texas, algunos estados del sur, que pues ya era mucho desorden y no se ponía de acuerdo el gobierno. Para el año de 1823 fue necesario que el país fuera gobernado por un triunvirato, o sea, 3 personas que se encargaran de gobernar el país. Estas 3 personas eran Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Pero el país estaba pues muy difícil de gobernar y había necesidad definitivamente de hacer lo que don Guadalupe Victoria siempre había pensado: hacer una nación, una república federal, independiente y soberana y elegida por el pueblo. Tenía que ser así, y ese siempre fue el ideal de don Guadalupe Victoria. Entonces, estos 3 personajes y las personas que estaban dirigiendo, pues en este caso los diferentes grupos armados que querían la independencia, se pusieron de acuerdo y fue don Guadalupe Victoria quien se le adjudicó esta responsabilidad. Fíjense nomás, don Guadalupe Victoria, personaje nacido aquí donde estoy ahorita en este momento, personaje nacido aquí en el monte de la Sierra de Durango, concretamente en Tamazula, Durango, fue el que se le dio la responsabilidad de conformar la república como país independiente de cualquier otro país. Era una misión muy difícil, era una misión que empezaba de ceros o con números negativos, y esa misión él la agarró. Don Guadalupe Victoria, 10 de octubre de 1824, inicia el gobierno de México como nación independiente. Vuelvo a repetir una frase que siempre tuvo Guadalupe Victoria: federación o muerte. Y casi pasó así. 4 años en exilio Guadalupe Victoria, como quien dice, en exilio, pero en la selva, sin tener alimentos y pasando todas las enfermedades. Pues esto cobró factura, porque sí asumió la presidencia de la República, pero cuenta la historia que pues era un presidente que pues, estaba enfermo, paranoia, dolores intensos y ataques epilépticos que lo dejaban poco tiempo estar estable. Y aún así, trató de formar la nación como nación, y como siempre fue su ideal, una nación independiente y una república federal. Y estuvo gobernando 5 años. A la edad de 55 años, don Guadalupe Victoria tomó la decisión de casarse, una persona ya grande, 55 años de edad, y se casó con una mujer pues 20 o 25 años más nueva que él. El nombre de esta mujer, María Antonieta Bretón y Velázquez. Fue su esposa a los 55 años de edad, se casó con ella, pero cuenta la historia que estaba pues ya tan derrumbado de salud don Guadalupe Victoria, que incluso en lo que es el acto matrimonial en la iglesia, como decir, este palo estoy sosteniendo, don Guadalupe Victoria tenía que ser sostenido por su novio porque se caía por su debilidad, estaba muy débil. Y aparte cuenta la historia que había envejecido, ya sus cabellos estaban blancos y ya estaba muy delgado. Ese tiempo que María Antonieta Bretón se casó con don Guadalupe Victoria, pues ya estaba, se casó ella para cuidarlo. Ella lo cuidó el último tiempo que vivió enfermo, muy enfermo. El gobierno de la República decidió pues darle un médico de cabecera que tuviera. Incluso lo llevaron en Veracruz, para que allí, en Perote, Veracruz, ahí estuvieran curándolo. Cuando don Guadalupe Victoria terminó su mandato presidencial, quiero decir que se retiró a una hacienda que tenía en el Jobo, Veracruz. Él había comprado esa hacienda y algo otras tierras. Él le gustaba mucho la agricultura. Él siempre quiso también ser agricultor, le gustaba mucho el campo, pero pues ya estaba enfermo, no pudo rendir mucho económicamente. Y pues allí, en Perote, Veracruz, el 21 de marzo de 1843, don Guadalupe Victoria fallece bajo el cuidado de su médico. Cuenta la historia que cuando ya estaba agonizando, le decía a Guadalupe Victoria a su médico que lo que más le podía es morir de esa manera, enfermo, y no morir en combate contra el enemigo. Palabras de don Guadalupe Victoria antes de morir. Nacido aquí, repito, en Tamazula, Durango, con unos ideales inquebrantables, unos ideales que nunca abandonó,
con una tenacidad que nunca, pues le costaron, puede decirse que la vida, la muerte, la enfermedad, porque él nunca aceptó la forma de gobierno que se iba a instalar. Él decidió exiliarse en la selva y pasar mucho tiempo hasta lograr que México se convirtiera en una república federal gobernada por un presidente, por un congreso, que todos iban a ser elegidos por el pueblo en votaciones democráticas. Aquí está la iglesia del pueblo de Tamazula, Durango. Esta es la iglesia católica que hace mucho tiempo está. Esta iglesia data de los tiempos de la colonia. Por lo tanto, en esta iglesia oficiaba misa el tío de Guadalupe Victoria, que fungía como padre porque él lo tenía protegido, porque su padre había muerto. Entonces, aquí en esta iglesia, Guadalupe Victoria tiene que haber venido a hacer su trabajo dentro de la iglesia, a estudiar los libros que había allí. Aquí está la entrada principal. Por aquel ladito está una casa que es la casa del cura. Esa casa se ha reformado últimamente, pero probablemente en aquel tiempo todavía ha sido destinada para que el sacerdote ahí viviera. Entonces aquí estamos en la iglesia de Tamazula, Durango, en la parte casi céntrica de Tamazula, un poquito hacia el poniente y hacia el norte. Aquí a unas 2 calles aproximadamente, está una calle o 2, está la bajada del río. El río pasa por ese lateral. Hacia el oriente, hacia enfrente de mí, si caminamos por esta calle que es la principal, vamos a bajar una bajada y a cruzar 2 o 3 veces el río, y ahí está la casa donde nació don Guadalupe Victoria. Aquí en esta parte también se encuentra otra entrada donde entra y sale mucha gente también, igual que en la entrada principal. Podemos ver en este lugar un pasillo que conduce hacia arriba, hacia el campanario, donde están 3 campanas que son las que se utilizan para llamar a la gente cuando va a haber misa. En esta ocasión me encuentro aquí una campana que sirve igual para llamar a los feligreses que tienen la fe católica. Estamos aquí en la iglesia del pueblo de Tamazula, Durango, pueblo que vio nacer al primer presidente de México. Reciban un fuerte saludo y recuerden la frase de este personaje: va mi espada en prenda, voy por ella.